les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. A les darreres dècades s'han produït alguns conflictes bèl·lics en el que els controls de les reserves de petroli han jugat una importància fonamental i on inclús ha sigut l'únic motiu d'algunes d'elles. A dia d'avui és un fet admès que existeixen guerres per petroli, la guerra d'Iran-Iraq o la Primera i la Segona Guerra del Golf. En general, a la història bèl·lica és molt habitual trobar guerres que esclaten pel control de fonts de recursos naturals. Guerres per metalls estratègics han existit i existeixen, guerres per l'or i la plata, i fins i tot guerres per dipòsits de fertilitzants naturals o minerals. De fet, algunes guerres tenen la seva arrel principal pel simple control de rutes d'abastiment d'alguns recurs concret. Els últims anys ha anat sorgint una opinió cada cop més defensada on s'argumenta que, realment, la Segona Guerra Mundial hauria sigut ja la Primera Guerra per petroli, ja que els països que la van desencadenar, Alemanya i Japó, no disposaven d'aquest recurs i eren potències industrials que el necessitaven. Per aquest motiu, van atacar territoris en què hi havia reserves i producció de petroli i, finalment, acabarien perdent la guerra per la insuficiència d'aquest. És tot això cert? Benvinguts a la Segona Guerra Mundial. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlem del petroli i la Segona Guerra Mundial. I la Segona Guerra Mundial i el petroli, una relació important que avui analitzarem amb la Ida Lázaro, benvinguda. Hola, bona tarda. I amb el Jorge Haro, Hola, buenas tardes. Que avui serà, diguéssim, el ponent d'aquest tema, per dir-ho d'alguna manera, llicenciat en dret, ja ha vingut moltes vegades aquí a les portes de Troia per parlar de temes sobretot de història clàssica i avui... Sí, hoy hay un cambio bastante importante, 2000 años. 2000 anys, molt bé. Jorge, s'ha construït molt la història de la relació de la Segona Guerra Mundial i el petroli un cop finalitzat el conflicte durant la postguerra? Pues como todo en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que atañe a este conflicto, se ha reconstruido la historia desde la perspectiva que tenemos nosotros y la idea del mundo y el conocimiento que tenemos nosotros. En lugar de pensar en la Segunda Guerra Mundial con la mentalidad de aquella época, es decir, nosotros pensamos en el mundo industrializado y en bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos y en esas grandes potencias, cuando en realidad la Guerra Mundial tendríamos que pensarla más bien desde lo que su propio nombre indica, desde la Primera Guerra Mundial. Quien quiera entender algo tiene que entender cómo pensaban ellos. Ellos pensaban con las claves de la Primera Guerra Mundial, de qué había pasado entonces y cómo, y no con la perspectiva que tenemos nosotros. La Segunda Guerra Mundial en general, además de los últimos años esto ha cambiado mucho, pero durante mucho tiempo ha sido víctima yo creo que de tres cosas. Una es de la propaganda de Hollywood, básicamente, que ha presentado pues unos papeles muy predefinidos, centrados en el protagonismo de Estados Unidos y minusvalorando a todos los demás. Uh-huh. Y también la propaganda antiamericana, que durante mucho tiempo ha tratado de hacer exactamente todo lo contrario y también es falso, ¿no? Y bueno, finalmente también la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser un conflicto relativamente reciente, durante muchos años ha sido un conflicto que nos han explicado básicamente historiadores anglosajones, la mayoría de los británicos, y nos lo ha explicado gente que en general en muchos casos no habla alemán ni mucho menos ruso. Personas que por tanto no han tenido un buen acceso a las fuentes primarias que explican el 80% de la guerra, porque el 80% de la Segunda Guerra Mundial es entre Alemania y Rusia y lo demás es el 20% restante. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui amb aquesta música que no té res a veure amb la Segona Guerra Mundial, però sí amb el nom del grup, que és Petróleo, del nostre estimat Ignatius Farray. I per tant, doncs, com no pot ser d'una altra manera, si tenim l'oportunitat de ficar-lo aquí a les portes de Troia, ho fem encara que sigui música que no té molt a veure amb la temàtica d'avui. Avui perquè analitzarem el pes del petroli en el marc de la Segona Guerra Mundial, amb els convidats, amb l'Aida i amb el Jorge, i comencem situant, com sempre, els temes. Jorge, podem considerar el petroli com una de les causes de l'esclat de la Segona Guerra Mundial? Quin va ser el cas de l'iniciador de la Segona Guerra Mundial, de l'Alemania nazi? Bien, yo empezaría diciendo que no, y que lo primero que hay que preguntar realmente es eso, es decir, ¿empiezan la guerra porque tienen un problema de acceso a fuentes de petróleo o un problema de abastecimiento? ¿La estrategia va destinada a conseguir ese petróleo? En el caso de Alemania es evidente que no. Alemania empieza la guerra, acaba atacando a Polonia. Hubiera podido empezar la guerra en el momento que ataca a Checoslovaquia un año antes, pero los aliados no quisieron atacar. Y en ninguno de los dos casos hubiera conseguido un abastecimiento de petróleo, porque en dichos países no lo había. Es decir, lo que hizo Alemania al invadir Checoslovaquia es incorporarse los Sudets, que era un territorio más o menos poblado por alemanes, someter a Chequia a un protectorado, a Bohemia, y declarar una independencia falsa de Eslovaquia, que pasó a ser un país satélite. Estos países no producen petróleo y, por tanto, no hay ningún tipo de explicación de ese tipo. En cuanto a Polonia, pues las causas para el ataque a Polonia son bastante conocidas y tampoco incluyen el petróleo. Y como curiosidad hay que decir que en la zona de ocupación soviética están los pocos pozos de petróleo que sí tenía Polonia. En el reparto le quedan adjudicados a la Unión Soviética, es decir, no hay ningún interés, nadie está pensando en el petróleo. Sí que se puede encontrar mucha información, porque además es cierto, y eso pasó en todas las demás ocupaciones, de cuerpos especiales alemanes que van destinados a capturar las reservas de combustible del enemigo. Pero ojo, eso no es lo mismo, es decir, eso es una táctica de guerra. Y hay que entenderlo así, es decir, los alemanes capturan el petróleo y el combustible, sobre todo el combustible ya refinado, que sus enemigos ¿no? tienen. Claro. Exactamente. Para apoderarse de ese recurso y privárselo a su enemigo. Y como el primer desempeño alemán en la guerra es muy bueno y tácticamente es demoledor, lo consiguen casi siempre. En Francia y en Escandinavia, que son los siguientes episodios en los que Alemania ataca y conquista dichos países, pues tampoco hay grandes reservas de petróleo. Sí que había algo de petróleo en Alsacia, pero bueno, Alemania producía más petróleo que eso, ¿no? Y en estos casos se puede encontrar que el ejército alemán captura más combustible en dichas operaciones del que se gasta. De hecho, solo con lo capturado en Francia hubieran podido permitirse 3 o 4 veces el gasto que habían tenido en Polonia, Dinamarca, Holanda, Noruega, para ocuparlo todo. Por si acaso todo esto no hubiera sido así, hay que explicar que entonces estaba en vigor el pacto germano-soviético, que establecía unas relaciones comerciales privilegiadas entre la Unión Soviética, exportador de petróleo, y Alemania. Y por tanto Alemania no tenía ningún problema de acceso a petróleo siempre y cuando pudiera pagarle a la Unión Soviética al precio que se lo vendían. Por tanto, si algo explica la Segunda Guerra Mundial no es el acceso al petróleo, porque de hecho cuando van a tener problemas es cuando le declaren la guerra a la Unión Soviética, que és quien se lo suministra. Molt bé, hem parlat del cas d'Alemanya i sobre si és una causa o no el petroli i la seva recerca pels grans plans que haurien de fer, que es van fer per les grans primeres operacions militars.
Però hem parlat d'Alemanya i ara toca parlar de l'altra potència de l'eix, del Japó. Bueno, el caso de Japón ya es diferente. Todos los historiadores básicamente hoy en día están de acuerdo en que el ataque japonés a Estados Unidos no va destinado a librar una guerra larga y de desgaste que saben que no pueden ganar, sino que se trata de intentar obligar a Estados Unidos a negociar por las sanciones económicas que Estados Unidos ha ido imponiendo. Japón tenía una producción de petróleo bajísima, básicamente contando además el petróleo que sacaban de Manchuria y de otros territorios ocupados, y dependía casi totalmente de la importación de petróleo de Estados Unidos. Por tanto, lo que provoca y desencadena el ataque de Japón a Pearl Harbor es el embargo total de Estados Unidos de petróleo a Japón. ¿Se puede considerar que eso es la causa de la guerra? Pues a mi modo de ver tampoco, porque el programa imperialista de Japón era anterior, era conocido y se había empezado, incluso mucho antes que el alemán, con la conquista de Manchuria, de Corea, con Taiwán y ya con la guerra de conquista en la que se han embarcado en China. La hostilidad que los Estados Unidos van mostrando a Japón es según van avanzando en sus conquistas. Estados Unidos va intentando ayudar a China, intentando que China aguante el ataque japonés. Y bueno, en un momento dado, Japón en realidad está estancado en la guerra con China, no es capaz de ganar la guerra. Dirige un ataque por el sur y en esa zona se llegan a quedar aislados los japoneses, de forma que, aprovechando que Hitler ha invadido Francia, les dejan pasar a la Indochina francesa. Ahí viene el primer ultimátum de los americanos, y el segundo ultimátum es cuando ya les dejan que pasen al sur de Indochina y están enfrente de Filipinas, y ahí es donde Japón se queda embargado de petróleo, porque Estados Unidos siente que es una amenaza para ellos y entonces evidentemente sí que atacan. Pero eso no quiere decir que el petróleo sea la causa del ataque. Quiere decir que el embargo de petróleo es un arma que usan los americanos para presionar a Japón. Y ellos reaccionan de la peor manera posible, que es declarando una guerra que no pueden ganar, pensando que así van a conseguir negociar. D'embargaments a Estats Units, em sap. Sí, tienen claro que es un arma. Un embargo es un arma de guerra. Está así en el derecho internacional. I per tant estan en guerra amb Cuba. No, es un acto de guerra, bueno, simplemente. Sale entre los actos de guerra en el derecho bélico, pues sale así. És tan important el petroli pel que fa a la mobilitat dels exèrcits durant la Segona Guerra Mundial, Jorge? El problema es que tampoco. Tenemos el recuerdo un poco de lo que he comentado antes, de proyectar la sociedad actual al pasado y del cine. Tenemos en la memoria pues las imágenes de los Panzers, de los tanques, de los cañones, de los aviones, bueno, de todos los grandes despliegues de grandes ejércitos motorizados. Y eso no es así. Es decir, esto no coincide con lo que sucedía. Y para empezar, podemos decir que el ejército mejor en ese sentido, el ejército que se había ido motorizando y que pensaba que la guerra en el futuro iba a ser de movimiento y que había que cambiar el estilo de hacer la guerra, es el ejército alemán, justamente. Es el que está más motorizado en el mundo y tiene un 15% del ejército motorizado, no tiene más. Son las famosas divisiones Panzer, con tanques, los vehículos semi-oruga, con camiones de transporte, vehículos de apoyo. Todos conocemos gracias al cine básicamente, conocemos estas divisiones también por la propia propaganda que hacían los nazis. No grababan a los grandes ejércitos, grababan solo estas unidades. Por ejemplo, la mitad de la propaganda alemana emitida es solo de las SS, que eran una pequeñísima parte del ejército. Totalmente. Y lo que hay que hacer, la idea es de que realmente, esto también viene, por cierto, de la Primera Guerra Mundial, es decir, hay que hacer la guerra de otra forma que no sea como en la Primera Guerra Mundial. Por eso hay que intentar motorizar una parte del ejército. Pero la gran mayoría del ejército, el 85% restante, es un ejército que va a caballo. Cada división alemana, que aproximadamente pueden ser unos 15.000 hombres, depende de las divisiones de infantería, de artillería, de montaña, cada división lleva 5.300 caballos asignados. Los caballos son los encargados de transportarlo todo, de tirar de las carretas y de todo. Y básicamente, pues el ejército francés, el británico y el soviético se movían a caballo casi al 100%. Los tanques y los aviones eran la excepción, no eran la norma. Y además, en general, en el ejército francés sobre todo, los tanques eran algo que estaba pensado, y este es uno de los peores errores que cometen, estaba pensado para apoyar a la infantería. No hay esa idea de que hay una parte del ejército que tiene que ir motorizada y que va más rápido.
Molt bé, i d'aquesta... no arriba al 15% de l'exèrcit motoritzat dels alemanys, amb el seu petroli, amb el que té, tindrà prou per tot això, per moure tota aquesta part motoritzada en aquest context? Bueno, aquí hay que ir a buscar los datos. Los datos en Alemania, por el tipo de contabilidad que usan ellos, se consiguen en tonelaje. La Wehrmacht sabemos que gastaba en el año 39-40 unos 5,8 millones de toneladas de combustible al año. Y Alemania pues producía por sí misma unas 740.000 toneladas. Así que podríamos decir que había un déficit evidente. Ahora bien, Alemania producía 2,2 millones de combustible sintético. Es un combustible, después explicaremos el proceso, pero es un proceso que ya se conocía en los años 30 por el cual se puede hacer combustible asimilable al petróleo a partir del carbón. Uh-huh. A esto hay que sumarle más de 5 millones de toneladas de petróleo que importaban desde Rumanía, un país aliado de los alemanes con un régimen fascista y que vendía una buena parte de su petróleo a Alemania. Con todo eso es evidente que no hay ningún déficit. Pero es que además, como hemos mencionado antes, pues para hacer una idea, ¿no? En la campaña de Francia, cuando los alemanes se apoderan de Francia, capturan 20 millones de toneladas de combustible en cuestión de semanas. Que es más de lo que gastan en todo el año y más de lo que se habían gastado pues sumando todas las operaciones militares. No tenían ningún déficit, no era ese el problema. I de nou, quin és el cas japonès pel que fa a la mobilitat dels exèrcits i a la tinença o no d'aquest recurs? Para los japoneses, dejando al margen la armada, la flota, que evidentemente se movía con combustible, o la aviación, el ejército japonés de infantería no está motorizado. Es un ejército que se mueve a caballo y se mueve incluso, utilizando animales de la zona, ¿no? Es decir, se mueven con búfalos y se mueven hasta con elefantes en Indochina. No había prácticamente motorización y es un ejército que no usaba prácticamente nada de ese recurso porque, para decirlo claro, no tenían ni tanques. Los japoneses tenían alguna tanqueta ligera, pero tanques no tenían nada motorizado. Japón durante la guerra sí que sufrió un problema de desabastecimiento de petróleo muy considerable porque, claro, si tú el 80% del petróleo se lo compras a Estados Unidos y le declaras la guerra a Estados Unidos, tienes que contar que vas a perder el 80% del petróleo. Pero, claro, eso no quiere decir que el desabastecimiento sea causa de la derrota. Es decir, más bien lo que podemos decir es que después de Pearl Harbor, durante esos meses que Japón puede hacer un poco lo que quiera, porque aún no le van a poder atacar nadie, tiene un gran éxito para el ejército que tenía. Consigue conquistar no solo Indochina, sino todo el sudeste asiático y la actual Indonesia, que entonces era colonia holandesa, país también que ya estaba invadido por Alemania y poco podía defenderse, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que consigue un país como es Indonesia que tiene una producción similar a la de Rumanía. Con lo cual podemos colegir. Bien, pues si los alemanes con Rumanía ya tenían bastante, los japoneses con Indonesia también. El problema de Japón no era ese. El problema de Japón es que no tenía una flota mercante que pudiera llevar todo eso a Japón. Y no la tenía, no solo en el petróleo. El problema es el transporte del recurso. Efectivamente. Es decir, el petróleo que se produce en Indonesia, no hay ningún oleoducto, no había entonces, y bueno, creo que tampoco lo hay ahora. No hay ninguna forma, no hay vías férreas, además no tienes continuidad territorial porque no has conquistado toda China. No puedes llevarlo si no es en barco y no tienes flota mercante para llevar ese recurso a tu país que está en guerra, porque antes de empezar la guerra tú ya dependías, y esto le pasaba a Japón, de la flota mercante de terceros países, básicamente de Estados Unidos. Quien llevaba recursos a Japón en barco no era la flota japonesa, que no daba para tanto. Y luego a eso añádele que los norteamericanos desde el principio, aunque es menos conocido, hacen una campaña mucho más efectiva y muy parecida a la que hacen los alemanes de guerra submarina. Es menos conocida porque la guerra submarina tiene mala fama. Es decir, al fin y al cabo, un comandante de submarino casi siempre es un criminal de guerra, ¿no? Aunque ninguno acaba condenado, precisamente porque si te mandan a hacer esto es que, oiga, yo vengo aquí a hundir gente, a hundir barcos impunemente, ¿no? Hundieron hasta 110 petroleros japoneses en toda la guerra. Es decir, prácticamente al final de la guerra Japón no tiene casi ni flota mercante. Desde el principio, si ya tenían poca, Estados Unidos les está hundiendo barcos porque sabe perfectamente que ese país no es viable con sus propios recursos.
i van tenir problemes, per tant, d'escassetat des del principi. Sí, desde el principio Japón tiene escasez por la falta de capacidad logística para transportar casi todo. Y de hecho en Japón, en el país, hubo hambre al final de la guerra, y hubo hambre incluso en la posguerra, y mucha gente murió después de acabada la guerra. Y siendo el ejército japonés muy glorificado por su valor en combate, a pesar de ser un ejército que, como he señalado antes, tenía unas carencias de material infames, la primera causa de muerte de los soldados japoneses en la guerra es el hambre y la enfermedad. Esto es de lo que mueren la mayoría de los japoneses que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. La segunda causa es una batalla contra los chinos. Los chinos perdían las batallas, pero siempre tenían hombres. Esto parece un chiste, pero es lo que pasaba. Siempre presentaban en el campo más hombres y más hombres, y prácticamente 1 de cada 4 japoneses que murió en la Segunda Guerra Mundial murió en una batalla contra los chinos. I ja la tercera causa fue el ejército de Estados Unidos, que també mató a muchos japoneses. Qui ho diria, no? Per tot el cinema de Hollywood ens ho presenta d'una altra manera, oi, Aida? Clar, és que això és el que m'agradaria comentar, és que no se sap molt bé, però l'any 42 l'oficina de propaganda dels Estats Units contacta en Hollywood, fa una reunió amb les majors i demana ajuda propagandística. I llavors es prepara una campanya perquè les pel·lícules principals de cada major tinguessin una tesi, s'entengués que es pugui participar en la guerra, que es pugui participar d'una manera... I van construint, però d'una manera premeditada, vull dir que no es una cosa... Porque la guerra era impopular en Estados Unidos. Exacte. Y Roosevelt había ganado las elecciones diciendo que no metería a su país en la guerra, que ya estaba empezada. Llavors, primer de tot s'ha de convèncer la gent que s'ha d'anar a la guerra, i després a quina visió de la guerra. Llavors, no és una cosa que a vegades sempre hi ha certa transferència entre la societat i les estructures culturals. No, és que en aquest cas estava orquestrat i preparat. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Sonen marxes militars a les portes de Troia, i això sempre és indicatiu d'un programa dedicat a la Segona Guerra Mundial i Alemanya. Jorge... Alte cameraven. Jorge, en el seu conjunt l'economia alemanya va tenir algun problema? Va tenir un problema de recursos? Hombre, de recursos y de no recursos. La economía alemana en 1939 estaba al borde del colapso. Es uno de los mitos de la Segunda Guerra Mundial. No ens han explicat justament això. Sí, claro, es el milagro económico del partido nazi. El milagro económico del partido nazi, señor, no existe. Es decir, desde la llegada del poder en el 33 hasta el 39... La deuda de Alemania se había multiplicado por 3, de 12.300 millones de marcos a 41.700. Y además la reserva de oro de Alemania, que estaba en unos 1.200 millones de marcos, pues había bajado a unos 100 en 1935 ya, 35. Uh-huh. El país es que no tenía dinero. 100 millones de marcos oro significaba que dinero para aproximadamente una semana de importaciones como máximo. El Reich vivió durante 3 años, hasta 1938, emitiendo bonos y pagarés y creando una especie de doble sistema monetario, donde una parte del dinero era una deuda que se pagaría después del 38 y que jamás se pagó. Y además eso es la causa de la dimisión de Sachs, el primer ministro de Economía, y que pongan de ministro a Goering,
pues ya en el 38, cuando saben que van a ir a la guerra. Alemania sobrevivió entonces gracias a Austria y a Checoslovaquia, porque se apoderó de las reservas de oro de estos países. Por poner un ejemplo, Austria tenía una reserva de oro de 748 millones de marcos, que Alemania nazi se la pulió en cuestión de semanas, simplemente, porque no tenían dinero para nada. Y la invasión de Polonia, pues la invasión de Polonia tenía que haber sido en 1940, por lo menos. Es decir, el rearme alemán, el famoso rearme en el que se supone que estaba trabajando todo el mundo cuando, bueno... El milagro. El milagro, sí, el famoso milagro económico, como el de la Autobahn, en la cual no trabajaba ni el 10% de la gente que estaba previsto, o los famosos Volkswagen, que no se llegó a producir ninguno. Es decir, existen en los libros de historia, no circularon por las carreteras. Muchos alemanes pagaron un adelanto de un dinero por el cual les iban a comprar se podían comprar un Volkswagen de esos que jamás llegaron a recibir, ¿no? Entonces, en 1939, y además hay un discurso de Hitler privado donde parece ser que dice algo así como: ahora es el momento, no tenemos nada que perder. Alemania va a la guerra contra Polonia porque ya no tiene dinero para pagar nada y porque necesita, digámoslo así claramente, saquear otro país porque tiene déficit comercial con todo el mundo. Alemania en general o no pagaba, como el asunto de los bonos, y iba dejando deudas de cara a un futuro en el cual esperaban no tener que pagar porque harían lo que después hicieron, o bien pagaban en un sistema económico basado prácticamente en el trueque, basándose pues en un recurso que sí tenían de sobras como el carbón. El Reichsmark, el marco del Reich, no se cotizaba en los mercados internacionales. Hoy en día, en estos telediarios que vemos los informativos, vemos las cotizaciones, pues el Reichsmark no saldría, porque nadie lo aceptaba en ningún lugar del mundo como divisa. Para hacernos una idea, en 1938, en los planes de rearme alemán, se fabrican 3.500 tanques. 3.500. En el 39, sigue el rearme y ya va a empezar la guerra, se fabrican 300. Porque no hay dinero para comprar nada. No es un problema del petróleo, es un problema de todo. Pero al carbó... Menos el carbón. El carbón les sobraba y después de invadir Bélgica y Francia y Polonia, pues evidentemente les salía por las orejas porque nadie en el mundo tenía más que ellos. Després parlarem una miqueta més en profunditat del carbó, que sí, poder ha quedat una mica desplaçat i no hauria de ser així. Però ara que has entrat amb algunes dades, Jorge, quin seria el rànquing és un rànquing que ara sempre veiem, no? Des de fa moltes dècades, quines són els principals productors de petroli, però aquestes dades del 1940, quines serien? Quins serien els països, la producció mundial de petroli, quins serien els países más productores? Bueno, los datos son un poco discutibles, porque siempre se saben a posteriori. De hecho, hoy en día no sabemos cuál es la producción de 2020 de petróleo, por ejemplo, en ningún país del mundo. Sabemos aproximaciones y las cifras que quieren dar, porque tampoco la información es transparente. Esto la gente que conoce el tema del petróleo y que le interesa, pues lo sabe muy bien. Entre 40 y 41, más bien, parece que Estados Unidos producía alrededor de 4,2 millones de barriles al día. El segundo sería la Unión Soviética con 0,75. Esta es la diferencia que había. Y después tendríamos a Venezuela con 0,7. Irán, que es un país relativamente importante en el mundo del petróleo, con 0,2 millones al día. Y después México, donde acababan de empezar y tenía una producción de unos 0,15 millones de barriles al día. Indonesia tendría algo menos que México, quizás algo más que Rumanía. Rumanía, siendo el primero de Europa, sería unos 135.000 barriles al día. Sin embargo, como hemos visto antes, esos 135.000 barriles diarios daban para suministrar perfectamente a todo el ejército alemán si la producción se hubiera dedicado toda a exportar a Alemania, cosa que no pasaba porque Rumanía vendía petróleo a más países. Y a uno de los que curiosamente no le vendía casi nada es a Italia. Porque entre las potencias fascistas que hubo, las alianzas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, también había unas desconfianzas terribles, y la de Rumanía respecto a las intenciones que Italia tenía en los Balcanes era absoluta. Ahí podríamos hablar de otro tercero en discordia, que es Italia también, qué problemas tuvo en el suministro del petróleo, pero como vemos, el problema no viene de escasez, hay un problema político detrás con Rumanía. Y como anécdota, pues están, Irak, Arabia Saudita, Kuwait.
incluso se puede sumar a Egipto. En esa época no producían prácticamente nada, es decir, no se había empezado el desarrollo y no llegaban entre todos a 100.000 barriles al día. Després d'aquestes dades, a quines conclusions podríem arribar, Jorge? Quines informacions són interessants? Bueno, la primera conclusión es que ni tomando el petróleo del Cáucaso, los alemanes hubieran conseguido dejar a la Unión Soviética sin petróleo, como a veces se considera en algunos análisis. Además hay que tener en cuenta que, bueno, estas cifras que he dado, si alguien las busca, podrá encontrar cifras muy diferentes que a lo mejor se refieren a los años 30, porque entonces el negocio estaba en auge al punto de que el crecimiento anualmente era exponencial. Digo esto, entonces la Unión Soviética ya había descubierto el petróleo de Tartaristán. Con el petróleo de Tartaristán, al cabo de 2 o 3 años de empezar la Guerra Mundial, tendría la Unión Soviética para suministrarse ella todo, cuando antes dependían solo del que llegaba de Bakú. Pues simplemente había tales cantidades que se ponían los campos en desarrollo muy rápidamente. A falta de eso hubieran estado los americanos, que tenían pues la mayoría de la producción mundial ellos solos, y que no solo tenían la suya, sino que es que compraban la de Venezuela y la de México masivamente. Entonces a los aliados nunca les iba a faltar el petróleo mientras estuviera ahí Estados Unidos. Y la idea luego está la idea que se ha dejado muchas veces por ahí, de que no solo ya hablando de lo del Cáucaso, que tiene más sentido, hay veces que se analiza la expedición de Rommel con el Africa Corps como un intento de tomar Oriente Medio y los recursos petroleros del Oriente Medio. Després en parlarem de Rommel. Sí, aparte de que eso no era posible, es que, como acabamos de ver, es que esos recursos prácticamente no existían. Es decir, y si no existían, y si hubieran existido, tampoco Alemania tenía manera de llevarlos hasta Alemania a refinarlos, porque los tanques no funcionan con petróleo, tú les echas petróleo y no van. Los tanques funcionan con combustibles refinados, que hay que llevar a fàbriques especialitzades donde los procesen. Per tant, m'ha fet gràcia m'he imaginat ficant petroli com a tal al tanc i no, això no va. Per tant, hem de ficar aquestes idees que ens està explicant ara al sac de la construcció postguerra, no? Sí. Molt bé, abans ens has explicat que també hi ha una alternativa al petroli, com és el combustible sintètic. Quin paper juga en tot plegat? Bueno, los combustibles sintéticos eran conocidos desde los años 30. Se conoce el proceso Fischer-Tropsch, que permite destilar combustible a partir de carbón o de gas natural en presencia de un catalizador, una cosa que químicamente yo no sé muy bien explicar, pero que eso ya se conocía en los años 20 y en los años 30 ya se había empezado a producir. Alemania fabricaba más petróleo sintético del que extraía de sus pozos naturales, prácticamente el triple, eso al empezar la guerra. Era una manera muy sencilla de aprovechar un recurso que, como hemos dicho antes, les sobraba, como el carbón. Y además es que posteriormente surgieron procesos de licuación directa del carbón aún más sencillos, que requerían menos esfuerzo, aunque tenían un rendimiento energético un poco peor, pero que en cuanto a costes, hombre, yo creo que nada es más caro que una guerra. Es decir, si necesitas combustibles, mejor que irte a invadir un país lejano, y los pozos de Bakú a 3.000 kilómetros de Berlín creo que están más o menos sin infraestructura para transportarlos, pues te va a salir mejor seguramente fabricarlo en tu propio país con un recurso que sí tienes. Japón también hizo cosas parecidas. Y la producción de combustible sintético en Alemania fue subiendo hasta el año 44. No paró de aumentar. Y cuando ya realmente empieza a bajar, la causa es los bombardeos que sufre la industria alemana y que ya los aliados empiezan a tomar zonas industriales alemanas. Ahí ya no hay un problema de falta de recursos, hay un problema de que no tienes capacidad para procesarlos porque realmente estás perdiendo la guerra, se están metiendo en tu territorio. O sea que cuando hay algún análisis que se ve, bueno, es que perdieron la guerra porque cuando se quedan sin combustible. No, es que como ya tienen la guerra perdida, hay un momento que se quedan sin combustible y que se quedan prácticamente sin nada. Una de les idees més repetides sobre la Segona Guerra Mundial i el front de l'Est és que la batalla de Stalingrad era decisiva pels alemanys per poder arribar als pous de petroli del Caucas. Què s'ha dit sobre aquest tema? Bueno, se han dicho muchísimas cosas. Esto daría para un programa entero, hablar sobre Stalingrado y por qué van a un sitio o a otro. Cuando
cuando se dan explicaciones estratégicas a la Operación Blau, que es la operación de ofensiva en el sur hacia el Cáucaso y que divide el ejército en dos y enviaron una parte a tomar Stalingrado, muchas de estas explicaciones aluden a la importancia del petróleo en dos formas, ¿no? Ahí está la primera tesis, que sería, bueno, quizá históricamente la más mayoritaria y que yo, sin embargo, discrepo. Esta idea nos dice que la ofensiva, el objetivo fundamental es tomar los pozos de Maikop, Grozny y especialmente Bakú. Entre todos es algo más del 85% del petróleo que tiene la Unión Soviética y solo Bakú el 75%. Entonces se trataría de conquistar ese territorio y capturar ese petróleo. Esa es una de las explicaciones. Y entonces Stalingrado sería una ciudad que simplemente sirve para evitar un ataque de flanco por parte de los rusos. Y la segunda sería que el objetivo principal no sería tomar el Cáucaso y el petróleo, sino que en Stalingrado lo que hacen los alemanes es intentar cortar el suministro de petróleo hacia la Unión Soviética, que subiría por el Volga. Ahí yo he visto gente que sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial defender esta tesis sin ningún sentido, porque no es verdad, como veremos después. Sin embargo, sí es común escuchar que la tesis de, bueno, realmente no se iban a apoderar del petróleo de la Unión Soviética, pero con Stalingrado hubieran cortado el Volga y hubieran cortado el suministro. Esto no és en absolut així. I doncs, Jorge, quines serien... Com ens hem de novament enfocar després de tot el que s'ha dit sobre aquest tema, o quines altres versions hauríem d'escoltar atentament perquè també tindrien pes? La versión más lógica es pensar en la Segunda Guerra Mundial, no desde la mentalidad posterior de saber lo que ha pasado, sino desde saber la que les había pasado a ellos antes. Uh-huh. Las ofensivas que lleva a cabo el ejército alemán contra el soviético, todas tienen básicamente el mismo objetivo, que es destruir el ejército. Es decir, en Alemania existe la visión de que si se destruye el ejército soviético, y sobre todo es una visión muy propia de los nazis, el ejército rojo va a ser destruido y entonces la Unión Soviética se va a caer abajo. Es decir, estos son infrahombres, se van a rendir en masa y vamos a pasearnos por la Unión Soviética. Va a pasar como en Francia, cuando se rinde el ejército francés, va a pasar como en todos los demás países. Y esto es lo que nunca le funcionó a Alemania. Siempre, por muchas victorias que consiguió y por muchas bajas que causó al ejército soviético, nunca consiguió que se rindiera. O sigui, la seva ideologia miserable els juga la mala pasada de no poder calibrar a l'enemic. Sí, no a todos, ¿eh? Es decir, muchos militares alemanes, cuando en el 41, después del vapuleo que le han dado a la Unión Soviética durante 3 meses y de 3,5 millones de bajas, cuando en el 41, en diciembre, los soviéticos les atacan, ya algunos militares llegan a la conclusión de que eso de que se va a ganar la guerra y que se van a rendir, eso no va a pasar. Poder els menys nazis. Claro, o quizá los más conscientes, porque esto de quiénes eran más nazis o menos es otro mito de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, por ejemplo, el que era un caballero que no tenía nada que ver con los nazis como Rommel es el único que era amigo de Rommel, o sea, de Hitler, perdón. O sea, así que, bueno... Sí que es cierto que la idea de hacer una gran batalla era la obsesión alemana y además su concepto estratégico es la gran batalla de cerco, el Kessel, que llamaban ellos, el caldero, donde se acaba de destruir al ejército. Ellos pensaron en principio que lo podían hacer con un ataque en toda la Unión Soviética, que eso es la Operación Barbarroja. El siguiente año lo vuelven a intentar, pero ya es la Operación Blau, que ya solo es en el sur. Y todavía el siguiente año atacan el saliente de Kursk, que es una batalla que no tiene ningún objetivo estratégico por ningún lado, ni petróleo, ni Cáucaso, ni nada. Kursk no tiene ningún objetivo y sin embargo van y entran y van con todo, van con un ejército mayor que nunca. Saben al que ya había. Sabiendo que los soviéticos los están esperando porque tienen los planes, porque el espionaje lo ha descubierto. Y sin embargo van porque la idea que siguen teniendo es, si destruimos el ejército de la Unión Soviética, se cae abajo. Y como no sucedió, pues después en la posguerra se elaboran otras explicaciones que no tienen mucho sentido. Per tant, ens has parlat de circulació no pel riu, sinó per ferrocarrils. No? Això seria... Sí, bueno... La tradición esta de considerar que los soviéticos sacaban el petróleo por el Volga, o sea, no es cierta, por el Don, no es cierta. El petróleo del Caspio, en principio, iba a Rostov. Incluso había algún oleoducto ya por la época, y de allí se va en tren hasta Moscú y los demás centros de producción en Rusia.
Cuando los alemanes ya han tomado Moscú, la Unión Soviética tiene otra ruta. La ruta es marítima, va por el Caspio, y después el petróleo sale ya por detrás de los Urales. Llega hasta Astrakán o incluso hasta zonas del actual Kazajistán, creo que es, o Turkmenistán, no estoy muy seguro. Y dando un rodeo eso, después se lleva a todos los centros de producción donde haga falta. No hubiera servido de nada apoderarse de Stalingrado. Tampoco hubieran cortado ninguna ruta de abastecimiento porque había otras. Tampoco, además, si realmente ese hubiera sido el objetivo, cortar un río, pues tú puedes atacar por muchos sitios, no tienes por qué meterte en la ciudad más grande, ¿no? En Stalingrado simplemente los alemanes pensaban que, bueno, estaba todo el tema político de Hitler y tal, pero simplemente pensaban una vez más que habían destruido al ejército y que se iban a quedar allí. Entonces, otro de los mitos a los que aludimos de la Segunda Guerra Mundial es el mito de Paulus. Así como Rommel es el bueno, pues Paulus sería el malo, el que es un mal militar y que se queda encerrado en Stalingrado, no sale. Hemos mencionado antes los caballos que tenía una división alemana. Paulus llega a Stalingrado con 270.000 hombres aproximadamente y 90.000 caballos. Cuando llega el invierno, los caballos van a la retaguardia en número casi total. Dejan unos 5.000 porque los caballos no hacen falta. Los alemanes creen que su ejército se va a quedar allí. Entonces no van a necesitar a los caballos. Cuando empieza el hambre, los alemanes se comen a los caballos, que además se están muriendo de hambre también los primeros. Así que ya no hay ni los 5.000 que tenían, que no servían para nada. Cuando llega la ofensiva de Mansfield, el famoso intento de liberación, en el que se supone... El intento de abertura de la en bossa. el que en un momento dado está bastante cerca, a muchos kilómetros, y le pide a Paulus que salga él. Sal tú. La respuesta de Paulus es: yo no puedo moverme de aquí porque no hay medios, simplemente. No hay medios porque nadie había pensado que se iban a necessitar. No s'havien pensat que se iban a retirar. Recordem el programa de fa unes temporades de la batalla de Stalingrad, on expliquem tot això pas a pas. Bueno, lo cierto es que no habían pensado que se iban a retirar. El petróleo no salía por Stalingrado. Y además, como hemos comentado antes, si hubieran tomado el Cáucaso, tampoco tenían manera de llevarlo a Alemania. Esto lo sabía el alto mando alemán, el OKV, tenía informes que le habían dirigido antes de la operación al propio Hitler, en el cual explicaban pues que no tenían vías férreas suficientes, que no tenían vagones, que los soviéticos iban a destruir los pozos antes de que llegaran, porque al único sitio donde realmente llegaron, que es a Maikop, que sí entraron los alemanes, y tomaron algunos pozos que eran menores, porque lo principal era Bakú, cuando llegaron ya los habían destruido. Y aparte que iban a necesitar pues 10.000 técnicos, bueno, y que, por ejemplo, en ese mismo momento Alemania está reduciendo las importaciones de petróleo de Rumanía. ¿Para qué te vas a ir a Bakú a buscar petróleo cuando en realidad a tus aliados les está comprando menos porque la producción de combustible sintético que tienes ya te llega? Es decir, no tiene ni, a pesar de que lo dice gente muy seria, no es realista considerar que ese fuera el objetivo de la operación. Molt bé, deixem Stalingrad i al front de l'est, marxem al front d'Àfrica, canviem de coordenades. Està Rommel una mica idealitzat, Jorge? Pues bastante, probablemente es el más sobrevalorado, es decir, el mito de Rommel parte un poco de esto que hemos explicado antes de los historiadores anglosajones y sobre todo británicos, que hablan del general que ha perdido la única batalla que han ganado los británicos en la Segunda Guerra Mundial, que es el Alamein. Entonces Rommel es el mejor, evidentemente. La verdad es que no. Es decir, hay teorías muy, muy enrevesadas que incluso consideran que Rommel sería parte de una estrategia destinada a... Porque al mismo tiempo que se ataca por el Cáucaso, Rommel, desde el otro lado, en una especie de pinza gigantesca, totalmente inviable, por lo que luego explicaremos, habrían podido tomar todo Oriente Medio. Es decir, hubieran podido embolsar allí a las tropas coloniales, tomar Egipto y meterse, pues no sé, en Irak, en Arabia, en fin. Todo esto es un invento de la posguerra y contraduce los hechos que conocemos. Es decir, lo primero es que a Rommel no se le envía a África para conquistar a Egipto, sino que se le envía para ayudar a los italianos que su frente se está hundiendo. O sea, él va allí a la defensiva. Y su misión es básicamente mantener a los británicos en Libia o en Egipto
recuperar un par de puertos como Tobruk y Bengasi que han tomado los británicos y que junto con Trípoli son los 3 únicos puertos importantes que hay en Libia. Y para eso se le dota de los medios que se considera que se pueden mantener y que aún así va a ser muy difícil. Es decir, el ejército que lleva Rommel a África, a pesar de ser un ejército reducido, piensa que el coste de abastecimiento de cada unidad multiplica por 10 a los del frente del este. Es decir, Rommel tenía que haberse puesto a la defensiva porque todo el suministro se llevaba a base de camiones. El suministro alemán no se llevaba en camiones, se llevaba en ferrocarriles que quemaban carbón. Y esto en África no había. Es decir, el mejor puerto que había en Libia era Trípoli. En Trípoli que habían 5 cargueros al mismo tiempo. Tobruk era un puerto que estaba a tiro de piedra de Egipto y que se bombardeaban los británicos cada día. O sea, no había medios y no había logística para enviar un gran ejército a África. De hecho, el ejército de Rommel es pequeño y ya incluso tiene muchos problemas de abastecimiento. Luego está el ataque de Rommel a Egipto, que llega a la batalla del Alamein, pero esto es una decisión personal de Rommel y además es una irresponsabilidad y hasta cierto punto una insubordinación, que es una cosa que Rommel ya había hecho en Francia, pero que le había salido bien. Eso de atacar e irse él más lejos que nadie. De hecho, el otro mito, Paulus es el que va a África de inspector y le dice a Rommel que les está poniendo en un compromiso y que si toma usted el Cairo, ¿qué hacemos? Porque el suministro que habían calculado los alemanes al costo de 10 veces lo que cuesta en la Unión Soviética era para unos 600 kilómetros. Cuando Rommel está cerca del Cairo está casi a 2.000 kilómetros de sus bases. A veces, al ver los mapas en la proyección Mercator, nos olvidamos de la distancia que realmente había y que hay entre Bengasi, entre Trípoli y Egipto. Los avances de Rommel se produjeron porque dentro de su irresponsabilidad era un gran comandante sobre el campo, aunque no era un comandante de operaciones bueno, no sabía dirigir operaciones, y no era un estratega. Yo he visto gente decir que era el mejor estratega de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, ni bueno ni malo, es que no era. No se dedicaba a eso. Pero sí que consiguió muchos avances a base de capturar reservas de los británicos. Pero eso es jugársela demasiado. Es decir, en algún momento no es que se quedara sin petróleo. Rommel estuvo a punto de quedarse sin agua. Con lo cual ya me dirás tú, una persona que lleva a su ejército al borde de quedarse sin agua, pues si realmente tiene una preocupación buena de la logística. Y si hubiera tomado Egipto, pues Egipto son 18.000 barriles al día. Eso es la producción que tenía Egipto entonces. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Últims minuts de les portes de Troia analitzant aquesta relació entre el petroli i la Segona Guerra Mundial. Parlem ara de la mobilització de recursos que comporta el desplegament dels exèrcits als territoris i la seva relació amb el combustible. Jorge, petroli o carbó? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, carbón y caballos. Es decir, la movilización de recursos sin precedentes que supuso la Guerra Mundial, que es una guerra de desgaste y de producción muy conocida, no solo es de desgaste y no solo es de producir. También es una guerra logística, se trata de producir de todo y de enviarlo a tiempo al sitio donde tiene que estar. Y al contrario de la importancia que se le ha dado al petróleo, que mueve los tanques, lo importante realmente es el carbón. El carbón es lo que movía las locomotoras alemanas y de todo el mundo en aquella época, que iban con carbón, eran lo que llevaba todo hasta el frente. Es decir, los últimos kilómetros los hace un Panzer a campo abierto con las cadenas,
Pero Qui li porta el petroli a... Y el Panzer se lleva en tren. Es decir, los soldados van en tren, la artillería va en tren, todo se lleva en tren. Y los soldados, como hemos visto antes, se mueven con caballos o se mueven andando cuando no hay caballos. Y si no, con bueyes o con lo que sea. Durante la Guerra Mundial no se va de paseo en coche. Es decir, eso no existía. Y además es que ni siquiera había gente que supiera conducir. Que ese es un problema que tuvo la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Molt bé, i per tant el carbó ens estàs explicant que era la base de la producció industrial de tots els països implicats. Sí, claro, es decir, en realidad cuando se funda la Comunidad Europea, que se llamaba entonces, lo primero que se funda es la de el carbón y del acero, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Es decir, el carbón y el acero son la base de la producción industrial en aquella época, ¿no? Y bueno, esto fue así para todos los países y esto es lo que explica que la guerra existiera y que durase el tiempo que duró. Porque si hubiera sido a base de otro tipo de fuentes de energía, pues en muy poco tiempo, solo hubiera combatido quien las tenía, que básicamente era Estados Unidos y bueno, en cierta medida también la Unión Soviética. Gràcies a aquest traspàs de vehicles important d'Estats Units cap a la Unió Soviètica sí que podem parlar d'aquest fet, no? Sí, otro de los mitos que tenemos sobre la Segunda Guerra Mundial es la poca ayuda americana a la Unión Soviética, que es un mito que viene de la propaganda antiamericana en este caso. Esto no es cierto porque Estados Unidos suministró de todo a la Unión Soviética menos armamento, que alguna cosa sí que suministró, pero es que realmente, claro, estamos hablando del país mejor armado del mundo. Es decir, la Unión Soviética tenía más tanques que todo el resto del mundo. Tenía más artillería de todo el resto del mundo, más morteros que todo el resto del mundo. Claro, tú puedes ver una película en la cual a dos soldados les dan un fusil para los dos, ¿no? Esto no pasa. Propaganda. Esto es propaganda del otro lado, ¿no? Esto no sucedía nunca, es absurdo. La Unión Soviética tenía armamento de sobras. Lo que no tenía era, por ejemplo, camiones. Si la Unión Soviética pudo movilizar todo lo que pudo movilizar, era porque Estados Unidos le suministró camiones. Y no solo Estados Unidos, incluso Canadá. Canadá, que es un país, para no hablar de Estados Unidos, que es el gigante, o incluso de la Unión Soviética, Canadá fabricó más camiones durante la Segunda Guerra Mundial que Japón, Alemania, Italia, todos juntos. I ara que els has mencionat, les potències de l'eix, com se les van gastar amb tot aquest tema? Bueno, pues las potencias del eje básicamente vivieron de la producción nacional, del expolio por parte alemán de los recursos de toda Europa, que también es importante, y bueno, y del hecho de contar con la logística que te da el controlar Europa y controlar toda la red ferroviaria de Europa, por ejemplo, que no está por todo el mundo. Lo que se hacía en Europa no se podía hacer en todas partes en ese sentido. Cuando vemos a Alemania con problemas de abastecimiento, cuando vemos a Alemania con problemas de producción, la mayor producción de guerra alemana se dio en el año 44, con la guerra ya perdida. Pues es evidente que los problemas finales se deben al colapso y al derrumbamiento de lo que es el propio régimen, no a que no haya recursos, ni con el petróleo, ni con municiones, ni con otras muchas cosas. Esto es normal, esto pasa en todas las guerras. Es decir, en todas las guerras hay un momento en el cual un bando se desmorona, si la guerra llega hasta el final, claro, si no hay un acuerdo antes. Y entonces ya no es que no haya cosas, es que en la batalla de Berlín, por ejemplo, los soviéticos capturaron depósitos de municiones, capturaron carros de combate sin gasolina y capturaban en otro sitio pues un depósito de gasolina. Esto es perfectamente probable teniendo en cuenta que es un sistema que se está derrumbando. Ya no es un problema de que no haya recursos, sino que es que no hay, claro, no hay capacidad de llevar nada a ningún sitio ni de ordenarle a nada a nadie, cuando además, como bien se sabe, si los propios jerarcas nazis lo que estaban haciendo era fugarse. Últims segons al programa, Jorge. La logística és sempre la clau en les guerres? Pues es una de las claves en todas las guerras que yo he estudiado, y en la Segunda Guerra Mundial pues se ve muy claramente, ¿no? Antes hemos visto el ejemplo de Rommel, pero podemos decir que estos problemas los tuvieron todos los países. Estados Unidos tuvo que parar la ofensiva después de Normandía porque las cosas no salieron como estaban previstas, no tomaron los puertos, construyeron unos puertos artificiales que fueron destruidos por tormentas, y el objetivo inicial de Normandía era conquistar Francia en 2 semanas o un mes como máximo y meterse en el Rin. Se tardó mucho más porque evidentemente hubo problemas logísticos,
problemas que volvieron a tener los americanos y los británicos también para cruzar el Rin, que volvieron a tener, pues por ejemplo, la Operación Market Garden de los británicos, problemas que también tuvo la Unión Soviética varias veces en la segunda batalla de Kharkov, cuando es la gran batalla de Manstein, ¿no?, con su defensa móvil. Es una batalla en la que realmente ataca a tropas soviéticas que se han quedado sin suministros porque han avanzado demasiado rápido, viendo que hasta las SS se retiran. Te dicen, esta es la nuestra, estos no se retiran, tienen órdenes de Hitler de no retirarse, no sabían que les estaban preparando una trampa, ¿no? Y es, bueno, ¿qué hacen los soviéticos parados durante un mes en las puertas de Varsovia mientras los alemanes masacran a la población? Pues las teorías, la propaganda, dice que estaban esperando a que masacraran a la población, pues les daba igual. La versión oficial soviética, que yo en este caso me creo, es que ellos no tenían suministros, que simplemente habían avanzado tan rápido después de la operación anterior, que estaban allí sin ninguna capacidad de moverse. Y además ellos avisaron de que se aplazase la sublevación, de que no se hiciese porque no iban a poder llegar. Bueno, pues fíjate hasta qué punto es clave. Molt breument, quins altres temes voldries assenyalar en relació amb l'ús de recursos i el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial? Bueno, pues finalmente yo señalaría que Alemania construyó 30.000 V1 y 10.000 V2. ¿Que para qué sirvieron? Pues prácticamente para nada. Mataron a algunos ciudadanos británicos, eso sí. Fue un programa de armamento carísimo, costó más que la bomba atómica de Estados Unidos. Trabajó más gente, se invirtieron más recursos. Y después, ¿cuál es el tanque más famoso de la Segunda Guerra Mundial? El Tiger. Pues estamos hablando de un tanque extrapesado, es decir, un tanque que tenía problemas para subir puentes, que tenían problemas incluso para meterlo en los ferrocarriles. Y los alemanes lo que estaban desarrollando era carros cada vez más pesados y que consumían más. O sea, realmente estaban pensando que no tenían gasolina para esos carros, cuando lo que estaban pensando era hacer vehículos cada vez más pesados y que cada vez gastaban más. Yo creo que no les importaba nada el tema del combustible. Recomanacions. Les recomanacions troianes. Molt breument, Jorge, perquè no tenim temps per més, però què podem recomanar a la gent que li interessa aquest tema? Pues yo hoy voy a recomendar, contrariamente a lo que es más bélico, un libro sobre la economía alemana de Adam Tooze. T-O-O-Z-E. Es para quien quiera saber cómo era realmente el famoso milagro económico de Hitler. Y luego ya, pues sobre la Operación Blau y el Cáucaso hay innumerables libros. Yo en este caso citaría el de Robert Forsyth y Steve Nunn, que es donde, por ejemplo, ya sí que dan las cifras incluso de, por ejemplo, durante la Operación Urano, cuánto combustible trasladan los soviéticos desde Bakú a través de Siberia hasta Moscú, por ejemplo, ¿no? Es decir, a pesar de tener Stalingrado copado por los alemanes, tardan en un mes, hay como para hacer 5 o 6 operaciones Urano. Da cifras de este tipo que ayudan a entender la magnitud del tema. Doncs moltíssimes gràcies, Jorge. Aro, carnet d'or ja a les portes de Troia per les visites, i per aquest tema tan interessant, analitzant transversalment la relació del petroli, la Segona Guerra Mundial i tots els enfocaments que hem tractat avui. Muchas gracias. Aida Lázaro també, amb aquests apunts sobre la propaganda, el Salva Soler, el control tècnic, com sempre, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.